Cordial saludo, una vez más les habla William Sandoval, continuando con la serie de videos acerca de la lógica de programación. Vamos a empezar a abordar el tema de los arreglos conocidos como arrays, que pertenecen a, digamos que, al tema de colecciones, que no es más que la manera de agrupar datos en algunos elementos que pues por el momento de manera inicial y casi en todos los lenguajes se conocen como arrays o arreglos, de los cuales pues después se van a ver unos otros elementos. Traigo, digamos, a colación este pequeño ejemplo, y es una empresa que se dedica a la producción avícola y tiene también producción de huevos. Digamos que si analizamos para el éxito de esta empresa, es importante almacenar los huevos de una manera adecuada. Entonces, para esto, eh, pues la industria ha creado lo que nosotros conocemos como cubetas. Cada cubeta no es más que un elemento dispuesto de tal manera que se pueden acomodar en ella determinada cantidad de huevos. Y pues de esta manera el productor puede organizarlos de una manera ordenada y ubicarlos en su bodega, ya apilarlos, digamos, almacenarlos de diferentes formas, pues teniendo en cuenta el tamaño de lo que pues representa la cubeta. Para nosotros, pues en este caso va a ser un arreglo. Y pues digamos que aquí tengo estos términos que me parecen importantes porque podemos hacer una pequeña comparación de paso con lo que es un disco duro, con lo que es una memoria RAM, con la función del procesador y con el almacenamiento de datos. Para este caso, pues los datos, el dato es una unidad de información, pues que realmente por sí sola no representa mayor valor, pero al tener, digamos que una gran cantidad de datos organizados, pues ya digamos que su condición cambia y entonces su valor es mayor. Eh, Nosotros el disco duro o la memoria RAM en su momento lo podemos comparar con esa bodega donde se almacena. Y pues indudablemente si yo tengo una bodega y lo almaceno como veo aquí en la figurita, en una canasta y con todo regado, desordenado por todo lado, pues sería muy complejo. Eh, digamos, ir a buscar un huevo de pronto por su tamaño, determinada calidad. Ya sabemos que a nivel de huevos los llaman de tipo A, doble A, triple A. Entonces, pues tiene que ver con muchas cosas de estas. Mm, entonces, digamos que al igual que la bodega, el disco duro pues también tiene, digamos, una manera de almacenar los datos. Eh, el procesador, digamos que sería como esa persona que estaría encargada de ir a buscar en la bodega la cantidad de huevos y en la categoría de huevos que estén buscando. Y pues si están desordenados, sería más difícil para esta persona ir a seleccionarlos. En cambio, si están ordenados, pues indudablemente esta labor va a ser mucho más fácil. Nos traemos, digamos, esta definición, pues realmente un arreglo no es más que una asignación de un espacio de memoria. Si nosotros lo comparamos con la bodega y digamos que llenamos solo una cubeta de huevos y la colocamos en un rincón, ya sabemos que asignamos ese rincón para esa cubeta de huevos.
En este caso, en la imagen tenemos un arreglo de tamaño 6. ¿Por qué? Porque en él puedo almacenar 6 huevos. Ahora podemos tener en cuenta que independientemente de la letra que los está marcando en este momento, yo los puedo ubicar de manera diferente y son los mismos huevos. Y de pronto algo que vamos a tener en cuenta es que lo, la posición en la que está el huevo A en este momento va a ser la posición 0, la posición del huevo marcado como B1, el huevo C2, huevo D3, huevo E4, huevo F5. Entonces ya sabemos la posición. El tamaño es 6, pero realmente la posición sería su ubicación -1. Entonces este es el huevo número 1, pero su posición en el arreglo como tal, la posición del arreglo es 1 menos 1, que corresponde a 0. Aquí el huevo 2 está en la posición 2 menos 1, que es la posición 1, y así sucesivamente. Entonces tenemos y hacemos claridad que el tamaño de este arreglo en este caso sería de 6, porque me permite almacenar 6 datos, 6 huevos, pero su tamaño, pero sus posiciones serían del 0 al 5. Y si analizamos, pues ahí tenemos eh, las 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos en el 0 y terminamos en el 5. Esto lo deben tener presente no solo para esto. eh, yo creo que algo muy importante es que, por ejemplo, en las direcciones IP también se debe tener en cuenta este concepto. El 0 de pronto nosotros habitualmente no le damos ninguna importancia, pero es relevante y de pronto los que vieron el ejercicio de potenciación se dan cuenta cómo lo tenemos presente. Además, dentro de poco voy a hacer un ejercicio que tiene que ver con los sistemas numéricos, por ejemplo, cambiar de decimal a hexadecimal, de cambiar de decimal a octal o de octal a hexadecimal. Esa posición 0 es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, y de pronto aquí puse esta frase interesante, de pronto nos mandan a comprar una cubeta de huevos. Entonces, algo importante es que yo al arreglo tengo que definirle un tamaño. Eso es primordial. Entonces, si me mandan a comprar una cubeta de huevos, pues necesito que me digan de qué tamaño. Hay cubetas de 30, aquí vemos una cubeta de 10 y aquí vemos una cubeta de 12. Tenemos decena, docena y por 30. Entonces, el arreglo está dado de acuerdo a la necesidad. El valor de este arreglo, si lo pusiéramos en un contexto habitual, pues de acuerdo a la capacidad de pago podría llevar uno de estos o de acuerdo a la necesidad hoy puede ser una de las razones. Y de esta misma manera, pues tenemos en cuenta que cuando almacenamos información es muy importante ser eficaces en el uso de la memoria y almacenamiento en el disco duro, en la memoria RAM. Esto ayuda al procesador y va a ser más óptima la búsqueda de la información de los datos. Teniendo en cuenta lo anterior, eh, aquí vemos que tenemos arreglos de una sola dimensión o dimensional, que sería el caso que ya se explicó anteriormente, donde tenemos, por ejemplo, este con un tamaño 6 y que tiene en este momento, digamos, toda su memoria llena, porque yo puedo crear un arreglo vacío y encontrar que de pronto elimino uno de estos elementos, pues realmente los demás quedarían, solo que en el arreglo esa posición estaría vacía. Entonces tenemos un arreglo en una posición, simplemente pues yo podría
y como lo hacemos, digamos, habitualmente al contar. Yo empiezo de izquierda a derecha, pero recordando que empiezo en la posición cero, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El tamaño es 6, pero el valor de la posición mayor es la 5. Tenemos arreglos de tipo, bueno, podríamos decir eh, arreglos bidireccionales o ya lo que trataríamos de ver como una matriz. ¿Por qué? Recordemos las hojas de cálculo Excel. En este caso, si yo quisiera sacar huevos, pues trato de llevar en este orden. Tengo filas y tengo columnas, pero digamos que el orden de realizarlo sería venir a la columna, a la fila cero y sacar el primer huevo, el segundo huevo, el tercero, cuarto, el quinto y pues inmediatamente ya se ha hecho ese conteo, pues paso a la siguiente fila y empiezo a hacerlo lo mismo, hacer el conteo de todos los huevos de la siguiente fila. Cuando termino, paso a la última fila y pues lo hago de la misma manera. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que ya en este tengo filas, sería la fila cero, la fila uno y la fila 2, teniendo en cuenta que siempre empiezo en cero. Y a nivel de columnas, pues esta fila tendría una, 2, 3, 4, 5 columnas, pero el tamaño de esta fila o de este arreglo, a diferencia de este abajo, a pesar de que este tiene 5, el tamaño es 5, su valor mayor estará en la posición 4. Y pues indudablemente los de abajo se encuentran, digamos que, eh, con el mismo tamaño. Eso es algo importante. Cuando yo tengo esta matriz, pues podemos darnos cuenta que eh, en este caso todas las filas tienen mm, la misma cantidad de columnas, sería para nosotros. Pero si quiero agregar más filas, pues digamos que yo podría tener un arreglo definido para 10 y tener estas vacías, lo que quiere decir que aquí inmediatamente debajo no habría nada, porque yo puedo crearlo, como les indico, vacío e irlo llenando de acuerdo a la necesidad. Por último, tenemos ya lo que llamaríamos como una matriz tridimensional, que podría ser este ejemplo aquí en la parte superior. Yo aquí empiezo, por ejemplo, a contar esta fila, izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sus posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inmediatamente terminé ahí, paso a la siguiente que sería atrás porque está, digamos que en la misma superficie. Cuando termino, desciendo, pero aquí ya lo he hecho en dos direcciones. Estoy en esta fila, me desplazo, siguiente fila, me desplazo, siguiente fila. Entonces ya he recorrido, digamos, en dos ejes. Inmediatamente abajo hay una tercera y empiezo a hacer o a recorrerlo de la misma forma que lo hice en la superficie superior. Primero esta fila en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo tuviera en cuenta, digamos, esta posición, sería la posición 0. No, esta sería la posición, teniendo en cuenta las tres coordenadas, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta sería 0, 0, 1, 0, 0, 2. Pero si bajo aquí, ya sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4, 0, 1, 5, 0, 1, 6 y así sucesivamente, porque ya pues tengo que indicar que es tridimensional. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos visto, vamos a pasar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en PCIN y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio en Java. Antes de pasar a esa parte, pues aquí traía una definiciones. Esto es un material de estudio que realizó
la Universidad del Valle de Algoritmia y Programación. De pronto no recuerda algo, dice, un arreglo es una lista o un conjunto. Esta teoría de conjuntos es importante recordarla y de pronto los que quieran ser buenos programadores a futuro tendrán que recordar las bases en primaria de conjuntos y algo tan sencillo se vuelve muy importante aquí, por ejemplo, en el almacenamiento de datos. Entonces decimos que un arreglo es una lista, un conjunto, porque son varios de datos. Recordemos que, bueno, algo importante es que estos arreglos tienen un número fijo, los definimos con un tamaño, todos son del mismo tipo. Por eso traje a colación el ejemplo de los huevos. Nosotros tenemos cubetas y ahí almacenamos solo huevos, que están referenciados bajo un nombre. Entonces yo creé, digamos, una cubeta para huevos, me almacena huevos. Si tuviera una canasta, de pronto en la canasta ya sería una canasta para recipientes de aceite, por ejemplo. Y aquí me muestra, por ejemplo, un arreglo de libros. Ahora nos dice que cada componente del arreglo se puede acceder mediante los índices. Los índices, retomando el ejemplo de los huevos, es la posición en el arreglo. Entonces hablábamos de que el huevo 1 está en la posición 0, ese es el índice, esa posición. El huevo 2 está en la posición 1, ese es el índice, y que debo indicar esos índices entre el corchete. Entonces, antes de estos corchetes se indica es el nombre del arreglo como tal. ¿Para qué sirven los arreglos? Dice que para manejar de forma sencilla y directa conjuntos de datos del mismo tipo, de los cuales conocemos su cantidad y con los cuales se realizarán operaciones similares. Ya aquí empieza, pues digamos, a poner ejemplos. Y aquí, por ejemplo, si tuviéramos que pasar esto a código, esta representación, pues tenemos un arreglo por el tamaño. Podría decir que es mi cubeta de huevos y sería de tamaño 3 y tendría los índices 0, 1 y 2. Entonces, no sé si recuerdan, de pronto vamos a definir una variable y que pues la definimos como entero porque nos va a ayudar a recorrer, digamos, para un uso en el ciclo for o para aquí en PSIN. Voy a definir unos números como entero. Voy a definir una frase, una letra y huevos como carácter. Aquí estoy definiendo un arreglo de números de tamaño 5. Entonces, como números está definido como entero, él solo me permite almacenar números. A diferencia de huevos, que lo definí como carácter, entonces tiene un tamaño 6 y me va a permitir almacenar caracteres. Como indicábamos, yo puedo asignarle un valor a cada posición de acuerdo a su índice. Entonces yo, por ejemplo, tengo que huevos en el índice I. Este índice, cuando yo realizo un ciclo for, de pronto los que han visto los videos anteriores, entonces aquí la I va a ser el valor del índice, empieza en 0 y va a ir hasta 5, porque estamos hablando aquí de huevos, y huevos tiene un tamaño 6, pero acuérdense que debe ir hasta la posición 5 porque empieza a contar en 0. De 0 a 5 hay 6. Entonces vamos a indicarle al usuario que ingrese un valor para esa posición en el arreglo. Entonces, cuando ejecutemos el programa me va a decir está en la posición 0, está en la posición 1, indíqueme qué valor desea guardar. Y le digo leer asignándole ese valor a huevos en esa posición.
Luego vamos a escribir el valor que está almacenado en la posición 0 en ese arreglo de huevos. Y digamos que para mostrarlo de una manera más clara, vamos a hacer un siguiente renglón mostrando cuál es el valor que está almacenado en la posición 1. Concatenamos el valor almacenado en la posición 2 y vamos a concatenar el valor de la posición 5, que sería el último valor. Eh, lo mismo vamos a hacer con números. Entonces, para números, ya se ha declarado números como entero, y pues lo mismo, vamos a utilizarla ahí para indicar eh, el índice, la posición en el arreglo. Va hasta 4 porque números es de tamaño 5. Entonces, esa longitud del arreglo sería menos 1, teniendo en cuenta que el valor en el arreglo empieza en 0. De 0 a 4 hay 5 posiciones. Y luego vamos a hacer algo interesante, que es mostrar cómo aquí con números yo voy a escribir simplemente la suma de esos números. Y eso lo puedo hacer, ¿por qué? Porque los he declarado como números. Entonces los puedo sumar. Aquí vemos la ejecución. Vamos a ampliar esto un poco. Entonces, bueno, de pronto algo que me faltó, agreguémosle aquí algo para poderlo diferenciar y saber dónde estamos. Aquí coloquémosle huevos para indicar el arreglo, y aquí vamos a hacer lo mismo, pero vamos a indicar números. Ejecutémoslo nuevamente. Venimos acá. Me faltó de pronto colocar aquí un espacio. Ya lo tomó. Huevos 0. Entonces, recordemos que aquí, cuando capturamos datos, generalmente, si no se han declarado, siempre que voy a hacer captura en un programa, esos datos se capturan como un carácter de tipo string, y eventualmente en un programa yo tengo que hacer eh, un cambio de variable, es decir, ese string, si es un número, string, el número 1, y quiero realizar operaciones matemáticas, debo convertirlo a entero para poderlo sumar, que es lo que de pronto vamos a ver cuando ingresemos al arreglo de números. Entonces yo aquí le puedo decir 1, le puedo decir A, le puedo decir 5, le puedo decir G, le puedo decir 6 y le puedo decir U. Entonces recordemos que yo le estaba diciendo que me muestre el valor almacenado en huevos en la posición 0. Aquí en la posición 0 almacené el 1. Aquí me lo está indicando 1. Y luego le dije que me mostrara 1, 2 y 5 en una misma línea, porque los concatené. 1, la posición 1 está la A, en la posición 2 está el 5 y en la posición 5 está la U. Es lo que le estaba solicitando acá. Listo, ahora ingresamos en números. Aquí también puedo colocarle el espacio, ya lo asimiló. Entonces en números, podemos ver qué ocurre si trato de ingresar una letra. Inmediatamente me indica, pues me muestra un error. Entonces en este caso, pues debo reiniciar. Entonces nuevamente me pide huevos. Vamos a hacer el ejercicio una vez más. Voy a decirle A, S, D, E, F, G, H.
y me muestra pues los valores que están almacenados esta vez. Entonces en la posición 0, nosotros estamos, posición 0, la A, luego me dice 1, 2 y 5, 1, la S, 2, la D y 5, la H. Efectivamente, ahí está lo que ha almacenado en ese arreglo en este momento. Entonces vamos con números, ya sabemos que solo podemos almacenar números. Voy a decir 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, aquí me devolvió un resultado 5. ¿Por qué? Porque yo le dije que me mostrara la suma del valor almacenado en números en la posición 0 más números en la posición 1. Y veamos números. En la posición 0 tiene 2, más números en la posición 1 tiene 3. 2 más 3 es 5. Como nos dimos cuenta, el programa nos indicó un error en el momento en que tratamos de ingresar un carácter a nuestro arreglo de números. ¿Por qué? Porque ya está definido como números, está definido como entero. Veamos ahora cómo sería nuestro ejercicio en Java. En este caso estoy trabajando con el IDE IntelliJ. Aquí a la izquierda pues me muestra los archivos, digamos que lo que yo he creado. En este momento pues tengo simplemente una clase main que está en la carpeta CRC. Tengo una clase, aquí la llama main, y está llamando a un método. Este método es el que permite que se ejecute todo nuestro programa. Lo que esté entre estos corchetes, así como cuando estamos en PCIN, aquí simplemente me define el inicio del proceso, el fin del proceso. eh, Se puede comparar con este corchete del método, este método que es público y estático. Eh, lo que está entre estos dos corchetes es lo que se va a ejecutar. En este caso, yo estoy definiendo un string, eh, lo estoy llamando huevos, y a diferencia de pronto de PCIN, yo le tengo que indicar una clase. En este momento le estoy diciendo que huevos es de tipo string, o sea, carácter. Si lo comparamos con PCIN, le digo huevos, es el nombre que le estoy dando. Para indicar que es un arreglo, le estoy diciendo con estos corchetes que es un arreglo, y le estoy diciendo que es un nuevo arreglo de tipo string. Aquí vienen los corchetes y aquí es donde le estoy dando el tamaño. Es un nuevo string de tamaño 6. Entonces, podemos ver la ejecución de este. Mm, Algo importante, pues aquí yo estoy haciendo lo mismo que hice allá. Estoy llamando al método para o for. Y recordemos PCIN, me dice, en este caso estoy declarando aquí dentro del paréntesis el entero. Estoy diciendo que es la i, que empieza en 0, es igual a 0. Aquí, a diferencia de esto, pues le indico la separación de la condición con un punto y coma. Le digo que mientras i sea menor, o sea, este ciclo se va a repetir mientras desde i igual a 0 hasta i mientras sea menor que la longitud de huevos. La longitud de huevos, en este caso es 6, o sea que si es menor, el número menor a 6 es 5. Y le digo que se incremente de 1 en 1. Entonces, este ciclo debería repetirse 6 veces, teniendo en cuenta que empieza en 0 y va hasta 5, ¿no? Yo he declarado aquí mm, que huevos
en la posición I va a ser igual a lo que capture. Me va a crear una ventana, pero es de entrada y me va a capturar ese valor que yo ingrese en esa posición. Entonces, podríamos ver que almacena. Podemos hacerlo también con un método for, podemos decirle exactamente lo mismo, in, y es igual a, nosotros vamos a recorrer un arreglo, vamos a empezar en la posición 0, voy a decirle que in no, mientras i sea menor a huevos.len, el id me ayuda, y que se incremente de uno en uno. Eso es lo que yo indico con el más, me va a hacer un incremento de uno en uno, que es lo que en PC nosotros hacemos con el paso 1, indica que se va a incrementar de a 1, aquí es 1 más, digamos que esto es un incremento o es un modificador, bueno, tiene un nombre y eh, tiene que ver con algo que es unario. Yo en este momento a esta i tiene un valor y la voy a incrementar de uno en uno. ¿Qué quiero que haga aquí en este caso? Vamos a contarlas 6 veces, o no, hagámoslo por consola. Vamos a hacerlo por consola, entonces vamos a utilizar esta opción para imprimir en consola. Se utiliza System Out Print LN y simplemente le voy a decir que eh, huevos, posición, eh, voy a darle un espacio, a concatenarle más, le voy a concatenar la i, huevos en la posición i, voy a concatenarle otro string, un espacio, eh, huevos en la posición i, almacena, voy a darle un espacio y voy a concatenar para que me indique huevos y voy a indicarle la posición, lo que esté almacenado en esa posición i. Bueno, creo que no hay errores por el momento. En este caso, y pues casi de manera similar a lo que hacemos con PCI, podemos ir aquí al símbolo que parece el play de un reproductor de video o un MP3. Indiquémosle que empiece. Aquí está trabajando, podemos ver en la parte inferior que está trabajando, entonces ya, en el momento que inicie, entonces aquí me dice que ingrese el valor 0, o sea, huevos en la posición 0. Vamos a hacerlo con A. Voy a ingresar en el valor 1 el 1. En el valor 2 voy a ingresar la B. En el valor 3 voy a ingresar el 2. En el valor 4 voy a ingresar la C. En el valor 5 voy a ingresar una mayúscula, la A. Listo. Como podemos ver, aquí ya recorro y me dice que huevos en la posición 0 almacena la A. Huevos en la posición 1 almacena el 1. Huevos en la posición 2 almacena la B. Huevos en la posición 3 almacena el 2. Huevos en la posición 4 almacena la C. Y recuerden que en la última yo le di una A mayúscula. Huevos en la posición 5 almacena A mayúscula. Aquí tenemos el tamaño de nuestro arreglo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues tengo algo interesante, digamos, para nuestro siguiente
actividad, y es que para hacer de pronto más eh, atractiva, digamos que el aprendizaje, hacerlo por medio de interfaces gráficas es muy agradable y digamos que respondiendo a una guía eh, pues propone trabajar con aplicaciones con arreglos de una dimensión y datos en memoria en lenguaje Java, nos pide crear un ejercicio que va a almacenar y que permite agregar. Es unidimensional. Ya sabemos que unidimensional iría de 0 a 9, 10 posiciones, el tamaño 10, solo que permita agregar números y realizar algunas operaciones. El programa debe contener los siguientes campos y botones. Esto indica que ya va a ser de tipo gráfico. Hay que crear una interfaz gráfica. Entonces dice que tiene un campo de salida de texto resultado, tiene un campo de entrada que indica un número, de pronto el que vamos a almacenar, un campo de entrada de posición, des en cuenta que eso correspondería al índice que nos indica en qué posición del arreglo queremos almacenar este número. Entonces, bueno, me dice que si presiono el botón agregar dato, pues lo va a almacenar ese número en nueva posición, pero si le digo borrar el dato, pues lo que va a hacer es borrar el número que esté en esa posición. Un botón para limpiar el arreglo quiere decir que me dejaría todo el arreglo en, digamos, vacío. Un botón para consultar, que en ese caso lo que haría es consultarme, digamos, una posición. Yo le indico la posición y con la posición ya debe mostrarme qué valor hay. Entonces me lo debe mostrar aquí en el campo de salida. ¿Qué más podemos ver? Ah, me pide calcular el promedio. Entonces, de acuerdo a los números que hay almacenados, debe calcular el promedio. Eh, por el momento, pues espero que esta explicación haya sido fácil de comprender, que los dos ejemplos, tanto en PC como en Java, hayan sido también, digamos, útiles para comprender su manejo ya con un IDE, saliendo ya un poco más de este programa que nos permitía crear diagramas de flujo y además comprender pseudocódigo. Eh, los espero con este nuevo proyecto en nuestra próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Un feliz resto de día.